Ese es el título de la predicación. ¿Hasta dónde quieres llegar? El tema que estaremos tratando es acerca de la trascendencia de la fe. Nuestra base bíblica está en Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 12. La palabra trascendencia significa más allá de los límites. Y tiene una relación directa con la permanencia. Así debe de ser nuestra fe. Tiene que trascender en lo espiritual para que los frutos permanezcan y den testimonio a las generaciones venideras del cumplimiento de los propósitos de Dios y de su poder. En la Biblia encontramos enseñanzas acerca de muchos personajes, como la del hombre ciego de nacimiento, que trascendió a causa de su fe en Dios y en Jesús. En Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de algo que se espera, en el convencimiento de que se cumplirá lo que aún no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al activar nuestra fe con la obediencia, podemos tener la certeza de que Dios responderá y cumplirá eso que le hemos pedido fervientemente. La fe en Dios nos permite hacer obras justas que perduren a través de los años, no para gloria nuestra, sino para que nuestro Padre, Dios y nuestro Señor Jesucristo sean glorificados. ¿Cuántos creen eso? Hace ratito les dije que no se trataba de nosotros, que todo se trata de nuestro Dios. Primer punto. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito. Nuestra base bíblica es el capítulo 9, del versículo 1 al 3 de Juan. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En ocasiones, así como los discípulos de Jesús, nosotros solo miramos las circunstancias adversas que vivimos y no alcanzamos a percibir que Dios tiene un propósito en ello. Incluso podemos pensar o creer que la situación que se vive o que viven algunas personas que nos rodean están relacionadas directamente con el pecado que pudieran haber cometido. Sin embargo, en el verso 3 Jesús responde a sus discípulos que la condición del ciego no tiene origen en el pecado cometido por él o por sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas o manifestadas en la vida de este hombre. El hombre ciego creyó en el poder de Dios y en el poder de Jesús. Dios cumplió su propósito en él. Así como este hombre, nosotros debemos poner en operación nuestra fe
para que las obras del Padre se manifiesten en nuestras vidas y se cumpla el propósito en nosotros. Debemos creerle a Dios sin importar en qué circunstancia adversa nos encontremos, ¿cierto? A veces estamos en el lecho, a veces estamos en la angustia. Hubo algunos días en los que Enrique no se acuerda qué sucedió. La falta de oxigenación lo noqueó y lo desconectó de la realidad. A veces enfocamos todo eso, las circunstancias sobrepasan nuestra condición. Debemos creer en su poder, en el poder de Dios, aún sin ver alguna manifestación sobrenatural. Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida, todos los días. En el caso de Enrique, hubo un momento que no supo. La oxigenación, cuando baja, ¿cuáles son los límites, Silvia? Tú dime, tú qué sabes. ¿Cuál es lo normal de la oxigenación que tenemos nosotros? De 90 a 100. ¿Sí escucharon todos? No sé en tu caso, yo espero en Dios que no tuvieras ese descenso de la oxigenación. En el caso de Enrique, una noche llegó hasta 43 su nivel de oxigenación. Cuando baja de 70, inmediatamente en el hospital sé que el siguiente paso es entubarlos. Esa situación que vivió Enrique me deja ver claramente que Dios tiene un propósito específico para cada quien. Algunos ni siquiera bajó su oxigenación en esa situación, hablando de la enfermedad, de 90. Mas sin en cambio, estuvieron pasando tiempos bastante difíciles, con malestares en su cuerpo. Pero yo recuerdo que oraba al Señor y mi oración era firme, diciéndole: Padre, tú me enseñas, lo cantamos, tú eres nuestro sanador. Isaías lo dice: por tus llagas fuimos nosotros sanados, curados. Y yo creo en ti. Entendí ese tiempo también con los pastores acerca de la soberanía del Señor, de que Dios tiene el control de todo y que Dios sabe y tiene el control del tiempo de cada quien. Nuestra fe tiene que activarse, la tenemos que poner activa. Nuestra fe debe iluminar en medio de la oscuridad e incertidumbre en la que se encuentran las personas alejadas de Dios. Juan 9:5, ¿qué dice? Nosotros debemos de ser lo que dice la palabra de Dios. Somos sal y somos luz en la tierra. Cuando estamos en una situación difícil de enfermedad, abrumadora, no hay luz, nos rodean tinieblas, pero debemos de confiar. La diestra del Señor nos sostendrá, como lo hemos leído en el Salmo 139. La diestra del Señor nos sostendrá. Y ahí es donde comprobamos que Dios es contigo. Cuando tienes un propósito en Él, cuando tu vida se ha alineado y aceptado que Dios dirija su palabra y que haga cumplir su palabra en ti. ¿Sí lo creen? Punto número 2. Dios utiliza los recursos de su creación para ejecutar su obra. Juan 9:6. Qué increíble, ¿verdad? En este tiempo no le hubiéramos permitido a nadie que hiciera eso, ¿eh? ¿Cierto o no? Porque sabemos que por este virus, a través de la saliva, se puede transmitir. Y una de las cosas en donde puede entrar
es en los ojos, a través de la saliva. Qué loco, ¿verdad? Diríamos en ese tiempo. En este pasaje vemos cómo Jesús realiza el milagro sobre la ceguera de este hombre, actuando a través de los elementos existentes en la creación del Padre. Todo es por Él y para Él. Dios utiliza métodos no comunes para cumplir sus propósitos. Así es Dios. Los hijos de Dios, de acuerdo a nuestro contexto y a las necesidades de este tiempo, podemos poner en acción la fe para cumplir el propósito de Dios. Hebreos 11, del 8 al 12, dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por lo cual también ¿por qué dice así? ¿Por qué dice por la fe también de uno? Ese ya casi. ¿Por qué dice así? ¿Mande? Ya era muy anciano. Y estamos hablando que Dios hace cosas inusuales. Dios hace cosas que sobrepasan lo natural, o sea, sobrenaturales. Y si nosotros nos quedamos estacionados solamente en nuestras posibilidades, nunca alcanzaremos el propósito de Dios. Esta es la trascendencia de la fe. Es nuestro deber tener una relación íntima con Dios para escuchar su voz, hacer su voluntad y confiar en las promesas que nos ha dado. Así se cumplirá su propósito en nuestra vida. El punto número 3. La obediencia transforma nuestra vida y provoca que nuestra fe trascienda. Juan capítulo 9, versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. El ciego decidió escuchar y obedecer la voz de Jesús para recibir restauración física, salvación, purificación de su alma y ser renacido por el Espíritu Santo. Esto es lo que significa Siloé. Siloé representa la salvación. Siloé representa la purificación. Y también el poder ser renacido. Yo siempre me pregunté y dije, ¿por qué Jesús no le dijo: ve a esa pileta, ve a la casa de Juana y ahí tiene un balde y te lavas? ¿Por qué no lo hizo? Dios tiene propósito y Dios tiene cosas que representan y que hacen trascender lo que Él hace. El Siloé era un pozo muy conocido en una región, en un lugar, y eso representaba. Jesús nunca hizo algo para que no se cumpliera la ley de Dios.
y sí vino a reformar algunas cosas, lo cual quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere que se cumpla la ley, pero también quiere reformarte y llevarte a la gracia. Y en la gracia vivir. La vida del hombre ciego fue transformada radicalmente a causa de su fe y obediencia. Para que nosotros seamos transformados integralmente, también debemos poner en operación nuestra fe, obedeciendo los mandamientos de Dios. De esta manera, podremos dar testimonio del poder de nuestro Padre y del cumplimiento de su propósito en nuestra existencia. Hebreos 11, versículos 7 al 8. Amén. Amén. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, en la Biblia leemos que en ese tiempo ya había llovido. Entonces, ¿cómo pues esperaban que esa arca, en donde dijo Dios que la hicieran, flotara? ¿En qué iba a flotar? ¿En el aire? ¿En qué iba a flotar? ¿Era algo natural lo que Dios estaba pidiendo? ¿Era algo común? Dios nos quiere llevar, a ti y a mí, a que entendamos que nuestra fe no se debe basar en lo que nosotros percibimos o que esté a nuestro alcance o en nuestra seguridad. Porque hacemos algo, a veces muy confiados, porque lo conocemos. Pero cuando no conocemos eso, siempre andamos cautelosos. Nos puede llegar la duda, pero nosotros tenemos que erradicarla. Debemos creerle a Dios para que se cumpla su propósito en nosotros. En la obediencia está la trascendencia de nuestra fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe se activa también como. Así es. Tenemos que buscarlo. Es nuestra tarea como hijos de Dios buscar el rostro de Dios. Día con día. Te aseguro que en este tiempo, al igual que a mí, al igual que a muchos, Dios mueve tu corazón a que en la madrugada te levantes, ores, intercedas, busques a través de la palabra el direccionamiento, lo que Dios te está hablando. Te aseguro que en este tiempo Dios ha activado en ti eso, esa intimidad que debes de tener o que debemos de tener día con día, sin importar el tiempo o la circunstancia que se vive. Es algo que tiene que estar permanentemente como el mismo aire que a veces nosotros decimos y hacemos este procedimiento sin pensar que es algo extraordinario, que muchos ya no pueden hacer, o que muchos en este momento tienen dificultad para hacerlo. Y reconocer que eso que de repente se vuelve cotidiano, eso que se puede volver como normal, no reconocemos la grandeza, el poder, la gracia, la misericordia de Dios en cada uno de los detalles que Dios está
atendiendo en tu vida, en la mía. La oxigenación recorre todo el cuerpo a través de la sangre. Por eso cuando baja tu oxigenación hay peligro que haya problema cerebral. Por eso cuando baja tu oxigenación, como no bombea en un ritmo correcto, puede haber un infarto. ¿Vemos las maravillas de Dios? ¿Cada día o no? Amén. Punto número 4. Nuestra fe da testimonio del poder de Dios. Creo que ya se retiró Enrique, pero él ha sido durante años para acá, unos 5 años para acá, ha sido un testimonio vivo del poder de Dios. Le detectaron un tumor y Dios lo ha librado de ello. Bueno, ¿qué te puedo contar, Abdel, verdad? Si hemos visto la maravilla, la gracia de Dios a través de la persona de tu padre, donde Dios se ha glorificado. No hay cosa que le pueda entrar al cuerpo que no sea atendida por el médico de médicos. Hemos estado cantando, eres mi sanador, pero ¿sí lo crees? ¿De qué sirve que lo repitamos 30 veces si sigues dudando de que Dios es tu sanador, de que Jesús, de que su sangre preciosa fue derramada para que tú y yo fuéramos sanos? Nuestra fe da testimonio. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. Él les decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo algo inusual, hizo una porquería, escupió, hizo lodo y luego todavía se atrevió a ponérmelo en los ojos. Me untó los ojos y dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. No solo estaba recibiendo la vista este hombre, estaba recibiendo salvación, purificación y estaba renaciendo en nuestro Dios. Una nueva vida. De modo que si alguno escucha y obedece a Cristo y permanece en Cristo, nueva criatura es. Si era ciego, pasó eso. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y eso también habla de la visión que tú tienes. Podemos estar ciegos, podemos vivir ciegos y no tener visión. A partir de hoy tenemos que pedirle al Señor. Él no tenía visión y le dieron una. Nosotros podemos estar viendo, decía por ahí un amigo, ves y no ves. Podemos tener vista y no tener visión hacia dónde vamos. En el Señor lo tenemos. En nuestro Dios sabemos a dónde vamos. El pastor Gabriel, firme, sabía a dónde iba. Y si recuerdan, como lo dije en la mañana, en los últimos meses estuvo muy presente en mí y en él. Y lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Cuando lo decíamos, no lo entendíamos.
Ahora lo entendemos. Está bien. El corazón se duele por la ausencia, ¿verdad? La ausencia de los que amamos se duele, pero tenemos esperanza en Dios. Tenemos la certeza, tenemos la fe. Y ruego a Dios que todos los que estamos aquí y aún los que nos falta alcanzar por tu testimonio, nos acerquemos al trono de gracia y adoremos a una, juntos adoremos a nuestro Dios, exaltemos, no nos cansemos de adorar al Señor. Aquí nos podemos cansar de estarle dando a la guitarra, o de estarle dando al bajo, o de estar danzando, pero allá no va a haber cansancio. Adorar al Señor es permanente, reconocer al Señor es permanente, clamarle, adorarle es permanente. Y déjame decirte que ya nos ganaron, ya se adelantaron. Antes de pasar al siguiente punto, Enrique cuenta que cuando tuvo ese encuentro con ellos, oxigenando a 43, vio a mi mamá que vino hacia él vestida con un traje dorado. Y ella, me dice Enrique, ¿te acuerdas, hermano, que mi mamá ya caminaba así? Porque sus piernas tenía problemas de circulación. Ella vino hacia mí firme, erguida, sin ninguna cana, sin ninguna arruga. La vi completa, entera. Y me dice Enrique que le dijo, hijo, no debes de dudar en la fe que hemos profesado, porque es la correcta. No debes dudar, no debes dudar. Y le preguntó Enrique, ¿y mi papá? Y le dijo, mira, ahí viene. Dice que venía el pastor caminando hacia él con un traje blanco, en la misma condición de mi mamá, sin ninguna arruga. Y le preguntó, ¿qué haces, mi chavo? Porque esa era la frase que tenía hacia Enrique, muy especial. ¿Qué haces, mi chavo? No te preocupes, estamos bien. La fe que hemos profesado es la correcta. No dudes. ¿Y sabes qué? No es tu tiempo, hijo. En ese momento subió su oxigenación a 98. Y vemos que aún cuando eres hijo de Dios, cuando lo buscas, cuando le sirves, aún en la muerte, trasciende, tu fe trasciende. Nuestra fe debe dar evidencia del amor de Dios, de su misericordia y de su poder. Así como leímos en el versículo 8, la gente que nos rodea debe testificar las maravillas de Dios, que Dios, hace en nosotros al mostrarnos su bondad por nuestra fe. Por tu fe el hombre redimido, será alcanzado para también ser transformado. Seamos cristianos responsables, pidamos a Dios nos haga crecer el entendimiento y sabiduría para tomar decisiones justas que nos permitan demostrar que somos hijos de Dios, que somos hijos de un Dios vivo, de un Dios poderoso que hace maravillas en la vida de todo aquel que cree. ¿Tú crees? Guiemos al hombre no redimido a tener una relación con Dios, no una religión,
Guiemos al hombre no redimido a creer en el poder de nuestro Señor. Guiemos al hombre no redimido a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Los hijos de Dios debemos dar testimonio con nuestros hechos que el Espíritu Santo vive en nosotros. Primer punto que vimos, todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene que, dile al que está a tu lado, no te quejes. Dile, no te quejes. Cualquier circunstancia que vivas. Yo hace unos días estaba orando y le decía al Señor, Dios, por favor, abraza, cubre, levanta el corazón de Gaby Torres. El ir en la vida, pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, desgasta tu vida. Pero déjame decirte que estando en nuestro Dios, lo cual veo en ti, Gaby, y te animo a que no te quites de ese sustento que es Dios, de la roca firme que es nuestro Dios, que no te quites de Él, porque solamente así sustentará tu vida. Solamente así nosotros podemos intentar hacer cosas, pero Dios es el que te abraza, Gaby. Dios es el que sabe lo que tienes en tu corazón y le interesa atenderlo. Déjame decirte que a nosotros también, pero Él es el supremo. Él está arriba de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros más que nuestro Dios? Anímate, sujétate a Él, abrázate, ponte debajo de sus alas, Él te cubrirá. Dios utiliza los recursos de su creación para ejecutar sus obras. ¿Sí recuerdan por qué? ¿Sí? A ver, menciónenme. ¿Qué hizo? ¿Mande? De la tierra produjo lodo, ¿no? ¿Me ayudan a leer fuerte? ¿Cuál es el ejemplo claro de esto? Muy preciso y que hizo que cambiara nuestra vida. La obediencia de Jesús. Recuerdo que dice en la Biblia que estaba orando una noche antes y decía, Dios, si es posible que pase de mí esa copa. Yo me imagino, por lo que describe en la Biblia, el grado de angustia, de dolor que estaba produciéndose en Jesús, el saber lo que iba a pasar, el haber aceptado ser el medio por el cual nosotros íbamos a tener salvación. Sí dijo, ojalá que pudiera, pero ¿sabes qué? No sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Gracias a esa obediencia, al día de hoy y los años que Dios nos permita vivir, esa obediencia ha trascendido nuestras vidas y va a trascender. ¿Tu obediencia quieres que trascienda? Nuestra fe da testimonio del poder de Dios. ¿Sí lo creen? Termino diciéndote, ¿hasta dónde quieres llegar? Déjenme decirles y desafiarles. Si piensan que lo que han hecho hasta hoy para el servicio del Señor es lo máximo que pueden hacer, discúlpenme que los quite de su comodidad.
pero no es así. ¿Quieren que se cumpla? Hasta que todos lleguemos, ¿cómo dice la palabra de Dios? A la plenitud de Cristo. Dile al que está a tu lado, qué bueno que has seguido sirviendo ahí, pero Dios quiere que vayas a más. Primero, que mejores cada una de las acciones que has tenido en donde estás. Que las mejores, pero que no te quedes ahí. Dios no te llamó con su propósito para que estés calentando la silla. Es necesario que te tomes el tiempo para ser instruido, pero después de ello, levántate, esfuérzate y sé muy valiente. No nos quedemos varados pensando que es lo único. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es el límite? La estatura del varón perfecto. Creo que andamos hasta por aquí, mira. Pero Dios nos ayudará a ir creciendo, a ir exhortándonos en amor para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Termino con esto. Si tu don y tu talento, algunos ya lo hemos leído y lo hemos visto, si tu don y tu talento no es para edificar al cuerpo de Cristo, perdóname que te lo diga, estás frito. Si en lugar de eso haces tropezar con ese don y tu talento, entonces cuidado, porque no estás sirviendo al correcto, estás sirviendo a otro.